Hermanos, ¿cuántos acá son cristianos? Levanten la mano. ¿Sí? Todos, casi todos. Digamos que todos. La semana pasada conversaba con el pastor Carlos, echando chistes ahí, he hecho muchos chistes con él ahí. Y le decía que ahora parece que hay una generación de cristianos de cartón, ¿no? Ustedes dirán, cristianos de cartón. ¿Han escuchado de cristianos light, de medias tintas, de tibios? Pero de cartón se me ocurrió porque yo tengo un montón de cajas en la casa. Bueno, estamos a punto de mudarnos y en estos días le cayó agua y se volvieron nada, pues se deshicieron. Y a veces, no todo el tiempo, nuestra fe es parecida, ¿no? Nuestra fe no es de piedra, no es sólida, sino que se parece más bien al cartón. Cuando le cae agua, la primera tormenta se deshace, ¿sí? Y nos entregamos a lo primero que venga. Caemos en las tentaciones, ¿sí? No decimos que somos cristianos en muchos casos. Bueno, yo hablo por mi experiencia. Yo tengo 15 años convertido, gracias a Dios, y pasé por esa etapa de cristiano de cartón en la universidad, sobre todo. Yo sé que muchos acá también lo han hecho, porque somos seres humanos, pecamos, pero somos redimidos también por la sangre de Cristo y tenemos la oportunidad de volvernos a levantar, ¿cierto? Meditando en una historia, ahora sí ordené todo, ¿no? Porque mi esposa me dijo que la última predicación empecé por el final, después me fui para la mitad, después el principio. Pero bueno, ahora vamos a ver si funciona esta vez con unos papelitos, ¿no? A veces uno, cuando le dicen que vas a predicar, uno quiere echársela de teólogo, ¿no? Léese la Biblia, ve que el Señor le revela, preguntar a todo el mundo, googlear en todas partes, hacer un collage ahí de predicaciones. Y uno se pone a pensar en lo más simple. ¿Cómo hacía el Señor para predicar? Bueno, que yo sepa, en ninguna parte dice que Él lo googleaba, ¿no? En ninguna parte. Él se paraba y hablaba de corazón a sus discípulos. Les predicaba con parábolas, con ejemplos, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos la tecnología. Podemos usar videos. Podemos usar herramientas como el Videobeam. Pero la esencia es la misma, hermanos. En la comunicación, la sencillez es el secreto. Una comunicación efectiva se maneja con la sencillez. Y cuando ustedes los manden a predicar, no tengan miedo, hermanos. Hablen con el corazón de su experiencia. Y además de todo esto, el Señor siempre lo acompaña. ¿Sí? Ustedes no están solos, hermanos. El Señor siempre está con uno. Aunque no lo veamos, Él te acompaña en tu trabajo. Él te acompaña en tu vida diaria. Te acompaña cuando tienes problemas, más que todo cuando tienes problemas. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos problemas? ¿Le echamos la culpa a Dios? Estas son preguntas internas, ¿no? Que quiero que lleven a la reflexión. ¿Por qué? Porque a veces hacemos inconscientemente, a veces actuamos como cristianos de cartón. De hecho, pensamos que estamos haciéndolo bien, pero no es así, hermano. Y tengo algunas características que anoté, que vamos a discutirlas más adelante. Primero, ¿el video está listo? Vamos a ver este video. Cuando yo vi este video, yo no pude resistir las lágrimas. Y ahorita estoy también como aguado. Para esas cosas nos prepara el Señor. El hombre no tenía idea que no tenía motor.
el carro. Sin embargo, lo encendió. ¿Quién fue? Indiscutiblemente fue nuestro Señor. Amén. Puede ser una historia, puede ser real, pero todos sabemos, por la verdad del Espíritu Santo, que esas cosas son posibles y muchas más todavía. Si tenemos fe, hermanos. Si no somos cristianos de cartón. Te aseguro que si hubiese sido un cristiano de cartón, se cala la burla, ¿no? de todos sus compañeros. Ahora sí, pon la diapositiva, la siguiente, por favor. Vamos a empezar con la prédica, ahora sí. Vamos a empezar con una historia. A mí me enseñaron en comunicación social que uno tiene que ser diplomático, ¿no? Para decir algunas verdades que pueden resultar incómodas. Entonces, vamos a ilustrarles lo que yo quiero enseñarles a través de una historia. Hubo una vez un hombre de negocios norteamericano, estaba en el embarcadero de un pueblecito de México. Cuando llegó una barca con un solo tripulante y varios soberbios atunes, ¿no? Ahí más o menos se ve el señor. El norteamericano felicitó al mexicano por la calidad del pescado y le preguntó que cuánto tiempo había tardado pescándolo. Y el pescador dijo, no, solamente un ratico. El norteamericano volvió a preguntar, ¿y qué hace usted entonces con el resto de su tiempo? ¿Por qué no se quedó más tiempo pescando? De repente conseguía más atunes, ¿no? Y hacía mejores negocios. No, él le respondió, ya él tenía suficiente para las necesidades de su familia. Ajá, ¿y qué hace con su tiempo? Bueno, yo duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, duermo hasta la siesta con mi mujer, voy cada tarde al pueblo a tomar unas copas y toco la guitarra con mis amigos. Tengo una vida plena y ocupada, señor, le dijo. Bueno, yo soy graduado de Harvard, ¿no? Pasa a la siguiente. Esas son las actividades que hacía. Sigue. Yo soy un empresario graduado de Harvard. Y yo te recomiendo a ti que te quedes más tiempo pescando, recogiendo recogiendo más pescado de que tienes, los vendes. Sigue. Y bueno, más adelante comienzas a conseguir tu otro barco más grande, ¿verdad? Y bueno, ya te pasaste mucho. Y consigues tu flota, pues. Ajá, ¿y cuánto tiempo me va a tomar eso, señor? Le preguntó el pescador al empresario. No, de 15 a 20 años más o menos. Ajá, ¿y qué voy a hacer en ese tiempo? No, eso es lo mejor de todo. Cuando tengas la empresa consolidada, puedes venderla a la bolsa y te haces súper millonario. Ajá, ¿y qué voy a hacer con eso? Bueno, te vas a un pueblo pesquero, duermes hasta tarde, disfrutas con tus hijos, en fin, todo lo que dijo que él estaba haciendo. Hermano, cuando yo escuché esta historia, yo quedé impresionado, porque el Señor me reveló que nosotros a veces tenemos lo que necesitamos para ser felices y no lo sabemos. Estamos afanados por tener una casa más grande, un carro más grande, pero somos felices así. Lo único que no nos hace felices es ese afán. El afán de querer estar en otro sitio que no sea este. Mi papá siempre me dice que el pasto de al lado se ve más verde. Siempre. Si tú tienes una casa bien bonita, pero siempre vas a ver más bonita la de la vecina. O vas a ver más bonita a la otra persona. Uno nunca se conforma, hermano. Y no le estoy diciendo que seamos conformistas. Ojo, no le estoy diciendo eso. Les estoy haciendo un llamado para que abracemos las bendiciones que tenemos ahorita. Y no solamente que las abracemos y las reconozcamos, que las multipliquemos, hermano. Porque esas bendiciones son para multiplicarlas. Nosotros no estamos aquí porque un día nos levantamos y decidimos ser cristianos. Nosotros estamos aquí porque creemos en esa redención. Creemos en Cristo como Redentor. Todos tenemos eso en común. Somos hijos de Dios, hermano. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos dando fruto. El fruto más reconocible es tener hijos espirituales. ¿Sí?
¿Sí? ¿A cuánto les predicamos nosotros en el trabajo, por ejemplo? ¿Cuántas personas que sabemos que están en alguna secta, nosotros no les hablamos de las verdades bíblicas? Por temor a que nos ridiculicen o nos avergüencen. Hay que analizarnos, hermanos. Estamos empezando apenas. Bueno, yo quiero que ubiquen en su Biblia Mateo 7:21, por favor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay otro versículo muy parecido, en Lucas 6:46, que dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En Mateo 25:10 dice, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas. ¿Sí? Y en Mateo 25:11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. En Juan 6:60, y este sí quiero que lo ubiquen, del 60 al 66. Si quieres pasa la diapositiva, ahí está el versículo. La otra. Ajá, bueno. Ajá, aquí dice, ¿quién es un cristiano de cartón? Es aquella persona que dice ser cristiana, pero no actúa como tal, o no busca crecimiento espiritual. Simplemente es alguien conformista que se deja llevar por las corrientes. Eso ya lo habíamos hablado. Hay un chiste que no se ve muy bien, así que no vale la pena. Pásala. Ok. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos los volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor sabía desde el principio quiénes lo estaban siguiendo, y lo sabe todavía. El Señor es el único que conoce los corazones. Y hay muchos que dicen que aman a Dios, pero cuando vemos sus actos, sus frutos, ni siquiera lo demuestran, pues. Ni siquiera se molestan en demostrarlo. Jesús conoce los corazones de los verdaderos cristianos. Este versículo lo revela. Y sabes quiénes son sus discípulos. Los verdaderos hijos de Dios no les molesta que les hablen de Jesús. Es más, pueden estar horas y horas aprendiendo de él. A un cristiano de cartón le incomoda y le aburre que le hablen de Dios. Estas son algunas de las características que voy a ir mencionando. Pone miles de excusas para acercarse a él. Pasa a la siguiente. Vamos a ver si se ven. Ajá, pasa. En cuanto a Dios, la mayoría solo lo ven como su mesero celestial. Como una persona que uno le pide y obligado tiene que responderle. Está solo para servirnos. Para ellos, Dios está distante y lo pintan más que nada como una religión. En cuanto al segundo punto, en cuanto a la Biblia, no la leen. Solamente leen las promesas, más que todo. Se acostumbran a leer los versículos que comparten en la iglesia o con otras personas,
pero nunca se sientan en la intimidad a leer la palabra de Dios. En cuanto a la salvación, muchos no la entienden a pesar de llamarse hijos de Dios. Piensan que para obtenerla hay que hacer como 1.000.000 de cosas. Y incluso algunos dudan internamente de su seguridad de su seguridad eterna. En el cuarto punto, en cuanto a la oración, sus oraciones son puras peticiones. Nada de comunión, nada de agradecimiento, puras peticiones. Tiene mucho que ver con el primer punto, ¿no? Lo tratan a Dios, si lo ven como un mesero celestial, entonces todas sus oraciones van a ser peticiones. No piden por su relación con Dios, ni siquiera por la vida de los demás. En el quinto en cuanto a su fe, que yo creo que es el más importante punto de todo, su fe es muy débil. Es una persona que se desmorona y se desanima fácilmente en las cosas de Dios. Es alguien que se cree cualquier cosa y la palabra de Dios habita muy poco en él. En cuanto a la iglesia, lo ven como un centro social, como un club. Hermanos, yo sacaba estas conclusiones pensando en una raíz muy común, ¿no? Si ustedes la pueden ver ahí, todo lo que estoy diciendo tiene que ver con el egoísmo, ¿sí? Con pensar en mí mismo y los demás no importa. Eso es una característica muy venezolana, diría yo. Pero el Señor nos enseña todo lo contrario, nos enseña a dar. Todo lo contrario, ¿no? Tenemos que dar para que recibamos, pero sin pensar en eso. En cuanto a la iglesia, por lo general lo ven como un centro social. Sí, va la mayoría de las veces o por costumbre o compromiso. En el séptimo punto, en cuanto a su familia y amigos, solo se acercan a Dios para que les ayude a tener una familia próspera y bonita. Incluso hay otros que se acercan a Dios para que consiga esposa, porque están solos y se sienten desamparados. En el octavo punto, en cuanto a los problemas, no entiende que son para su crecimiento. Piensa que por ser cristiano no van a sufrir. Y si algo malo les pasa, le echan la culpa a Dios. La agarran contra Él. ¿Sí? Cuando le echemos la culpa a Dios, ay hermano, revísese, ¿no? Revísese si es un cristiano de cartón. Porque puede estar muy cerca. Seguro que no es aquí, debe ser en otras iglesias que pasa eso. Bueno, en el noveno punto, en cuanto al mundo y los pecados, no hay mucha diferencia si es cristiano o no realmente. Le da igual. Él ve al cristiano como una filosofía mental, una corriente ahí del pensamiento. Pero pecar, hacer lo malo, lo bueno. ¿Quién me dice a mí qué es lo bueno, lo malo? Nadie. Dios está ahí, pero él me da todo lo que yo quiero y Él apoya hasta las marramucias que yo hago. No, hermano. Reprendo al diablo. Eso no es así. No, yo voy a vender unos cupos Cadivi ahí. Tú sabes, que el Señor me va a dar plata para comprar la casa. No, hermano. No. Hacer las cosas fuera de la ley es desobedecer directamente a Dios. Nosotros, como cristianos, siempre tenemos que dar más. Siempre tenemos que dar más de lo que nos dicen. ¿Sí? Tenemos que llegar más puntuales al trabajo. ¿Sí? Tenemos que ser ejemplo. Que la gloria de Dios se vea en nosotros reflejada. En los actos que hacemos. Las cosas cotidianas, hermano. No puede ser que nosotros lleguemos a visitar a un hermano en su trabajo y todo el mundo diga que él es el mentiroso de la compañía. No, que él se robó, el robalápiz, le dice. No puede ver un lápiz por ahí porque no lo perdona. No, tampoco así, hermano. O sea, el Señor nos está viendo siempre, no solamente aquí en la iglesia. Nosotros somos muy fáciles de engañar.
Nos engañan las películas, nos engañan las novelas, pero que aquel que conoce los corazones y los pesa y los mide, pues nosotros tenemos que obedecerlo, tenemos que tener una vida de obediencia. El pastor nos dice que vengamos los miércoles. Hay que hacer sacrificio, hermano. Hay que hacer sacrificio de venir los miércoles. Los hermanos que vienen a trabajar los sábados en Lagunilla, ¿van cuántos hermanos? 3, 4. Bueno, como 5. Bueno. Siempre son los mismos 5, ¿eh? No puede ser, hermano. Aquí hay como, no sé, yo cuento como 100 personas, por los bajitos, 150. Y van 5. Vamos a examinarnos, hermano. Yo le decía a mi esposa que para que el Señor nos bendiga, en nuestro trabajo y en todo lo que hagamos, tenemos que hacer las cosas bien, delante de los hombres y delante de Dios. Así, hacer las cosas delante de los hombres bien y delante de Dios no, nos convenga más. No. El camino fácil siempre se ve más atractivo, siempre se ve más bonito. Pero a la final termina pagando las cuentas, ¿no? Son consecuencias graves, porque son consecuencias espirituales. ¿Continuamos? Esas son todas las características. Hay una clave. La clave principal, el factor esencial que yo analicé en todas estas características para contrarrestarlo es la obediencia, hermanos. Y quise poner ese videito de los pucarlinos. Miren cómo comen al mismo tiempo. Ellos tienen la comida al frente, la tienen ahí. Esperan la orden del amo y comen todos al mismo tiempo. Hermano, yo quedé impactado con eso. Claro, no les estoy diciendo que sean como perros. Ay, que el hermanito Janiel le dijo que fueran como perros. No, hermano. Si hay algún animal que el Señor puso a nuestro alcance, que nos enseñe esa lealtad, fidelidad, es el perro, hermano. El perro, no por nada le dicen el mejor amigo del hombre, ¿no? Pero el perro, tú le dices, siéntate, algunos no se sientan, pero tú le enseñas a sentarse y se sientan siempre. Tú le dices, métete en la casa, se meten. Son los seres vivientes más leales que yo, no sé, que he conocido. De hecho, todos los animales me gustan, ¿no? Pero el Señor lo puso ahí para eso, para que aprendamos obediencia. La obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Dios. Y también sirve para descubrir la voluntad de Él. Algunas personas se muestran renuentes a confiar en Dios completamente. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que Él cambie sus planes. En lo más profundo de su ser, tienen miedo de eso. Y yo sé que sonará duro, pero es así, hermanos. Nosotros creemos que tenemos mejores planes que Dios. Ni por aquí pasa. Pero ¿cómo descubrimos la voluntad de Dios? Viviendo una vida de obediencia, hermanos. ¿Sí? Si nosotros obedecemos a medias, es desobediencia. No es que obediencia a mitad, no. Desobediencia y punto. Nosotros, la vida de obediencia de nosotros comprende muchas cosas. Comprende obedecer los mandamientos, comprende predicar, comprende ayunar, comprende ir a las vigilias, ¿sí? Comprende una vida consagrada al Señor. Pero tampoco te está diciendo que te vas a ir para el África a predicarle, o que te vas al Amazonas a comer yuca amarga. O sea, no te están diciendo eso. Sino que tú, de verdad, si tú lo dices y lo profesas con tu boca y dices, Señor,
haz conmigo tu voluntad, entonces el Señor lo va a hacer. Pero no que en mitad de camino te arrepientas porque te salió un trabajo en no sé dónde. No, que ese fue el Señor que hizo que me ganara el quino. No, tampoco así. Los siervos inútiles somos cuando hacemos solamente lo que debemos. Y sí, Él puede cambiar todos nuestros planes. Está ese riesgo, hermano. Pero si el Señor quiere cambiar tus planes, si el Señor está moviendo las bases de tu vida en este momento, si el Señor sacude tu estructura, es porque tiene algo mejor para ti. Los planes del Señor son infinitamente mejores a los que tú tienes. Y por eso vuelvo a la historia del principio, hermanos. En la historia del principio mencionaba al empresario que le estaba proponiendo a él que se hiciera rico para hacer lo mismo que estaba haciendo ahorita, al principio. O sea, ¿de qué sirven los planes si ya el Señor te tiene donde quiere? O si te está moviendo la estructura es porque te tiene algo mejor. Amén. Pero ahora, hay dos preguntas sustanciales, ¿no?, que yo me hice. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante para nosotros obedecer a Dios? Y la otra, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas al querer obedecer a Dios? Pasa a la siguiente. Lo primero, Dios lo manda. En Jeremías 7:23 Dios dice, lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Compórtense de acuerdo a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Aunque Dios enfatizaba los sacrificios de animales, Él prefería realmente la obediencia que los sacrificios. Cuando el rey Saúl desobedeció a Dios en nombre del sacrificio, el profeta Samuel dijo, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Primera de Samuel 15:22. El segundo punto dice, la obediencia demuestra nuestra fe. La desobediencia. ¿Por qué no sale ahí? Bueno. La desobediencia de Saúl mostró su falta de fe. ¿Ve? Y le costó su reino. Nuestra desobediencia nos cuesta las bendiciones del reino. Y eso tiene consecuencias, hermano. Nuestra desobediencia tiene consecuencias, aunque no lo parezca. No siempre vamos a entender los mandamientos del Señor, pero podemos tener fe en su sabiduría y demostrar que le creemos a Dios cualquier cosa que Él nos diga o que nos demande. A veces el Señor nos pone pruebas, ¿no? Pruebas de fe para ver si lo obedecemos o no. Como probó a Abraham con su hijo Isaac. ¿Qué prefirió el Señor? La obediencia. Prefirió la obediencia que el sacrificio. El otro punto, la obediencia glorifica a Dios. Mientras lo obedecemos en fe, nuestras vidas van a ser de su agrado. Tomé como ejemplo a Dwight Moody, el gran evangelista del siglo XIX, quien fue desafiado por esta declaración. El mundo aún espera ver lo que Dios puede hacer en y a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. Moody respondió, yo quiero ser ese hombre. Como resultado de haber dado gloria a nuestro Señor, Dios le usó como a ningún otro hombre en el siglo XIX. Jesús se refiere a sí mismo en Juan 15:4 como la vid y a nosotros como las ramas. Así tampoco permanezcan en mí, dice, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid.
Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanecer es obedecer. ¿Sí? El cristiano obediente lleva mucho fruto y su obediencia glorifica a Dios. En el cuarto punto, la obediencia produce victoria. La estrategia del enemigo es influenciarnos para que desobedezcamos a Dios. Esa es la estrategia del enemigo. O sea, ustedes no se compliquen en descifrarla ni nada por el estilo. Si hay algo que los está influenciando para desobedecer a Dios, ese es el enemigo actuando infraganti ahí. Es bueno que lo identifiquemos. Es bueno que lo identifiquemos para que lo reprendamos ahí mismo. Se aleje de nuestras vidas. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. La obediencia produce victoria. En Santiago 4:7 nos da unos pasos hacia la victoria. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, a todos sus mandatos. ¿Sí? El Señor tiene la sabiduría suficiente para guiarnos en nuestro camino hacia la victoria. Entonces, cualquier resistencia que ustedes vean de someternos a los mandatos del Señor, no es de Él, no es de Él. Porque nosotros estamos acá para servirle como discípulos, ¿sí? Una de las características de los cristianos de cartón es que no queremos ser discípulos. Creemos que es opcional. Que meterse en un ministerio es para la gente que sabe, que adorar a Dios es para los músicos nada más. Y no sabemos que ese es el mandato que nos dio el Señor, el último, antes de irse. Ir a las naciones y hacer discípulos. El más importante. La misión encomendada por nosotros, que nos encomendó el Señor. Y que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir, hermanos. Él nos ha puesto acá con valentía, nos ha dado herramientas. Tenemos al pastor Carlos, que nos orienta, ¿verdad? Y la victoria está de nuestro lado porque el Señor siempre está con nosotros. Amén. La obediencia demuestra nuestro amor a Dios. La obediencia permite que actúe en nosotros el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita llenándonos de su poder y de su gracia para ser testigos eficaces del Señor Jesús. Jesús mismo envió a 70 discípulos con instrucciones específicas, pero antes les dio el poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Cuando hay obediencia en nuestra vida, el Señor derrama de su Espíritu sobre nosotros para que actúe con poder, que es lo que estábamos conversando. Veíamos el video, ¿no? Hace rato, y decía, la obediencia demuestra nuestra fe. ¿Qué hizo el cristiano cuando lo retaron? Que el otro muchacho le dice, bueno, prende el carro pues, y manéjalo, y ve a ver si tu Diosito te ayuda. Él aceptó el reto. Él aceptó el reto en obediencia. ¿Y qué hizo cuál fue el resultado? La obediencia demostró su fe e hizo que todos se convirtieran a Cristo. A veces nosotros por entrar o encajar en un grupo social, desobedecemos a Dios. ¿Sí? Denigramos de nuestra fe. La negamos. Si usted hubiese estado en el puesto del hermano que lo retaron, ¿qué hubiese hecho? Si sabe que ellos eran unos echadores de broma, porque me imagino que lo sabía. Que no era la primera broma que le echaban por ser cristiano, porque era por ser cristiano. ¿Qué hubiese hecho, hermano? Todos los días tenemos retos parecidos. Todos los días. Quizás no tan dramáticos como este. Pero todos los días el Señor nos reta.
Porque el plan que Él tiene para nosotros se va a desarrollar. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Nuestra fe tiene que ser sólida, no de cartón. Nosotros tenemos que construir la casa en la piedra, no en la arena. Y la piedra representa la fe que nosotros tenemos. Esa fe inocente de niño que tenemos en que el Señor está con nosotros y no nos desampara. Nunca. Ni en los momentos más dolorosos. Si Cristo no es hoy una experiencia personal de gozo en su vida, esta bien podría ser el resultado de la desobediencia. Jesús promete manifestarse a todo aquel que le obedezca. ¿Quién es el que me ama?, pregunta. El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré. Y me manifestaré a él. Juan 14, 21. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? Apocalipsis 3, 15, 16 dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno y lo otro, dice el Señor en punto de exclamación. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Te vomitaré, dice otras versiones, ¿no? ¿Ha encontrado usted el poder y la plenitud que desea en su vida cristiana? Una pregunta que me hago, ¿no? Lo animo a que haga lo suyo por el poder de la fe. Pero hay otra pregunta que me inquieta. Dice: ¿confiamos en que Dios tiene lo mejor para nosotros? No podemos llamarnos cristianos si no obedecemos. Una persona desobediente deshonra a Dios. En cambio, una persona obediente, ¿qué hace? Honra a Dios. Glorifica a Dios. Amén. Pero bueno, no todo es malo, ¿no? También coloqué pasos para caminar en la obediencia. Adelante. Pasos para no ser cristiano de cartón o para caminar en obediencia. El primero: estudie y medite de la grandeza de Dios. Es necesario, fíjense el orden de los puntos, ¿no? Primero no puse actuar. Después estudiar de la grandeza, no. Actuar es de último, porque primero debemos estudiar y meditar de la grandeza de Dios, conocer su palabra y creer que Dios tiene un plan para mi vida. Y luego actuar. No podemos actuar si nosotros no conocemos al Señor. Que era lo que conversaba con un amigo esta mañana. Yo le decía, él me decía: vamos a multiplicarnos, pero ¿qué vamos a multiplicar exactamente? ¿Qué vamos a multiplicar? ¿Sí? Primero, debemos concentrarnos en buscar del Señor y su presencia. ¿Sí? Tenemos que cultivar nuestra vida cristiana. Crecimiento. Eso depende mucho de del Señor. Y de nosotros más que todo. ¿Qué compromiso tenemos con el Señor realmente? Conocer su palabra, creer que Dios tiene un plan para mi vida y actuar. Cuando digo creer que tengo un plan para mi vida, que Dios tiene un plan para mi vida, no es creer en el plan que yo tengo. Creer en el que Dios tiene para mí. Amén. Hermanos, Dios tiene bendiciones grandes para nosotros. Y yo no sé por qué, pero siempre he tenido un sentido de autocrítica, ¿no? Hacia la iglesia cristiana. Y el Señor me ha inquietado en varios temas así. Porque siento que en este pequeño espacio, donde hay tanta gente, nosotros podemos cambiar a Gido. Nosotros podemos cambiar a Mérida. Porque el Señor está de nuestra parte, ¿saben?
Aunque parezcamos minúsculos delante de 300.000 personas. ¿Cuántos habitantes tienes, Ido? 100.000. Somos el 1% más o menos. No más, poquito más. 0, y algo. Parecemos minúsculos delante de Él, pero al Señor le gusta actuar así. Amén. Y yo sé que esa inquietud que ha tenido el pastor Carlos de que salgamos a predicar y a evangelizar, la sentimos todos nosotros. ¿Sí? Tiene que darnos dolor las almas que se pierden en el infierno. Porque hay que decirlo así, hermano. Las almas sin Cristo se van para el infierno. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitarlo? Si ni siquiera venimos un miércoles. Es complicado, sí, todos tenemos trabajos, tenemos obligaciones. Pero, ¿y la obligación que tenemos con el Señor? Porque supuestamente lo tenemos en primer lugar, ¿cierto? Primero el Señor, después nuestra familia. ¿Y qué estamos haciendo para ese primer lugar? ¿Realmente está en el primer lugar? Yo los exhorto, hermanos, en el amor de Cristo, a que comencemos a ser cristianos solamente, cristianos. No seamos como la canción de Lee Primera, de los techos de cartón, cuando le cae el agua y se deshace. Los amo en el amor de Cristo y bueno, espero que esto les sirva de reflexión para que también lo compartan con sus familiares y amigos. Amén. Amén, hermano Daniel, amén. El próximo viernes a las 7 empezamos el seminario Matrimonio sobre la Roca para todas las personas, esposos y novios también, que quieran empezar una relación de pareja bastante sólida. Una vez viajaba yo de San Francisco a Nueva York, en los Estados Unidos, y cuando llego a Nueva York por primera vez, me asombra la gran cantidad de rascacielos y edificios grandes que hay. Hablaba con un hombre de allí de Nueva York y me dijo, debajo de cada gran edificio hay unas bases y unas fundaciones que son más profundas que el mismo tamaño del edificio. De allí que yo empecé a pensar lo siguiente: para poder levantar un edificio muy alto, debe tener unas bases muy profundas y muy sólidas. Cuando hablamos de un cristiano de cartón, estamos hablando de la falta de consistencia o la falta de dureza, ¿verdad? Que muchas veces como cristianos tenemos. Término, escúchese muy bien, término que no va acorde con el calificativo, porque ser cristiano es sinónimo de ser una persona fortalecida en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos cristianos de cartón, estamos hablando de los cristianos que de alguna manera desvirtúan el nombre y las características de lo que es ser un verdadero cristiano. Y agradecemos a mi hermano Daniel por este mensaje, y con esto queremos hacer un llamado, queridos hermanos, a que no seamos creyentes nominales nada más, sino que seamos hacedores de la palabra, y que nosotros entendamos que la bendición de Dios siempre es fortalecernos y bendecirnos. Escúchense muy bien. En el capítulo 2 del libro de Daniel hay una figura que nos puede ayudar a ilustrar esto. La Biblia nos habla allí de varios reinos, de un reino que es la cabeza, que es el imperio babilonio, un reino que simboliza el pecho y parte del abdomen, que es el imperio medo-persa, un reino que simboliza las piernas y los muslos, que es el imperio griego, y habla de un cuarto imperio, escúchese, que es simbolizado por los pies. Pero aunque la cabeza
el abdomen y las piernas están hechas de materiales como de oro, plata y bronce, para hablar de cómo iba disminuyendo en poder estos imperios. El cuarto imperio es un imperio que tiene los pies hechos de lodo, de barro. Y con esto estaba diciendo, podemos tener a un hombre que la cabeza sea de oro, pero si sus pies son de lodo o de barro, queridos hermanos, no tiene consistencia y no tiene fuerza. De allí que es importante que nosotros entendamos que los fundamentos de todo cristiano, que la base es sólida y que lo que nos hace sostener como cristianos tiene como fundamento nuestra entrega total a Dios y nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, la lectura de la palabra, como hablara nuestro hermano Janiel, y sobre todo ser obedientes a Dios. Nunca pretenda venir muy emperfumado a la iglesia o muy perfumado a la iglesia. Nunca pretenda venir muy bien vestido si sus pies son de barro. Amén. O hay, pero diga algo. Porque podemos tener muchos títulos, podemos tener muy buenas ropas para vestir, podemos tener muy buenos celulares, pero si nuestra consistencia y nuestra base espiritual no es buena, nos derribaremos con todas nuestras pertenencias y todos nuestros bienes. Lo que hace sostener a un creyente es su vida de comunión y su vida devocional en el Señor. Amén. Por eso, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Está establecido, dice una versión, por siempre y para siempre. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Así que no seamos cristianos de cartón, amén, sino hombres y mujeres parados sobre la roca firme que es Cristo Jesús. En 1 Corintios sale una ilustración similar a aquellos que construyen, y en los evangelios que construyen sobre la arena, que sus pies, su fundamento no esté en la arena, sino en la roca sólida. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Comprendemos hoy por la predicación de tu palabra y por el tema, Señor, que tú le has dado a mi hermano. Comprendemos lo urgente que es llenarnos de ti y de empezar, Padre amado, en el nombre de Jesús, a formar las bases sólidas de nuestras vidas. A que tengamos consistencia espiritual, emocional, psicológica, Padre amado, que nosotros podamos tener consistencia en lo que hablamos, en lo que hacemos, y que tú nos ayudes, Padre amado, Señor, sabiendo que estamos en construcción, que tú nos ayudes a ser edificados conforme a tu voluntad, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy declaramos, Padre amado, tu bendición. Declaramos que cada creyente, Padre amado, que cada hermano y cada hermana, Padre amado, Señor, de la iglesia, luchará, porque he entendido, Padre amado, Señor, lo prioritario que es prepararnos y formar y tener bases sólidas para poder crecer. Hoy declaramos, Padre amado, Señor, que este crecimiento, Padre amado, que tú has de dar a nuestras vidas, ha de fundamentarse en la oración, en la lectura de la palabra y en la obediencia, Señor, a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Padre amado, en el nombre de Jesús, a ser creyentes, Padre amado. Que a pesar que venga lo que venga, nosotros podamos estar firmes, Padre amado. Nosotros podamos estar de pie. Por eso te damos las gracias. Por eso te damos la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén.